Dirigida por Giuseppe Tornatore, esta película no solo es un viaje visual encantador, sino también una reflexión profunda sobre la memoria, la nostalgia y el poder transformador del cine. La cinta nos transporta a un pequeño pueblo siciliano, donde seguimos la vida de Toto, un joven que descubre su pasión por el cine en compañía de Alfredo, el proyectista local, quienes nos invitan a explorar la complejidad de las relaciones humanas y nos muestran cómo el cine se convirtió en el hilo conductor de los momentos más significativos de sus vidas. Con una cautivadora mezcla de drama, comedia y una partitura musical inolvidable de Ennio Morricone, Cinema Paradiso ha dejado una marca indeleble en la historia del cine, así que prepárense para sumergirse en un análisis detallado de esta joya cinematográfica, en compañía del Dr. Alberto Fabián Mondragón Pedrero. Ya comienza Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película maravillosa que nos habla sobre la familia, sobre los mentores, sobre el papel incluso de la iglesia, sobre cómo vamos cambiando en nuestra vida, cómo van suscitándose temas de incluso las primeras relaciones que vamos teniendo en el amor incluso. En fin, es una película maravillosa que yo espero que muchos de ustedes la puedan ver después de este programa y saquen sus propias conclusiones, encuentren algunos elementos y a quienes ya la vieron la vuelvan a ver, y me refiero a la película Cinema Paradiso, que es una película de 1988, y para ello nos acompaña un querido, destacado catedrático de nuestra Facultad de Derecho, quien también es el presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, muy comprometido, un hombre que conoce muy bien la universidad y que está muy comprometido con la misma. Me refiero al doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero. Querido doctor, bienvenido, me da mucho gusto recibirlo aquí en Cultura del Derecho. Gracias, para mí es un placer, un honor estar contigo, Diego, siempre aprendiendo de tus reflexiones, de tu forma de expresarte, y esperemos que no te dejemos en ridículo. No, hombre, mucho gusto, la verdad nos da mucho gusto tenerlo aquí, doctor. ¿Por qué eligió esta película y cuáles fueron los momentos o las condiciones que lo atrajeron para que platicara con ella? Esencialmente porque nos hace sentir niños, nos hace disfrutar de una música increíble, pero adicionalmente nos deja entrever qué sucede en la niñez, en la juventud, en la madurez, y cómo los actores nos las van reflejando y en forma natural, con una forma real, pero en cada momento, en cada estructura, en un momento histórico diferente que sin lugar a dudas nos hace reflexionar, nos hace sentir, nos hace amar esta película. Esta película nos lleva a la reflexión sobre el tema de la figura de la familia, sobre las amistades, sobre la costumbre. Platícanos un poco de esto. Bien, imaginen ustedes que soy el protagonista, me voy a transformar en Salvatore, mejor conocido como Toto. Veo que estoy por el año de 1950, que Italia tiene una gran afectación por la guerra, que estoy por Sicilia y de que con motivo de esa guerra todavía mucha gente no ha vuelto a sus hogares. Vean ese entorno familiar y cómo lo va a desarrollar. Va a tener una primera vinculación educativa con el sacerdote. Y este sacerdote, imaginémoslo, está generando una misa tradicional. Esto nos lleva la influencia que tiene la iglesia en las familias en aquella época. Uh-huh. Pero, ¿qué sucede? Ya el sacerdote, como es el que tiene el poder, la forma de conducirse hacia el niño, que quizás en este momento la cuestionaríamos. Y en ese momento era un ámbito natural de reprender. Sale de la iglesia, llega a su casa, pero al llegar a su casa se le fue el tiempo y fue al cine. Y fue al cine y pues ¿de dónde iba a sacar dinero? Necesito ir al cine porque ya estoy viendo mi inclinación hacia este hermoso arte. Desde pequeño empieza a... Desde pequeño. Imagínate lo emocionante que me siento, que fui al cine, pero hay un
tipo que sale a colación, el extraordinario Alfredo. Le quiere él decir que si lo deja arriba y le dice que no, pero termina la película, salen y pues va a salir la mamá y lo que le dijo que era comidita para la familia, el dinero ¿en dónde está? Se me perdió. Sabíamos que era la mentira que cualquiera de nosotros hubiéramos dicho. En defensa, ¿no? Mi defensa. Y vean a Alfredo, ese ámbito de apoyar, el ámbito humano que en todos los tiempos lo debemos de tener. ¿Y qué hace Alfredo? A su auxiliar le dice, oye, ¿qué encontraste? Que un peine, que esto, que el otro. Y no encontraste este billetito. Ah, sí. Y le elimina la sanción a Toto. Pero dense cuenta que Toto hace una estrategia increíble. Oye, Alfredo, quiero ser tu amigo. Primero vamos a hacer un convenio. Tú quieres estas cintas, te voy a dar algunas y las vas a ver aquí. Pero no vas a poder estar en donde estoy pasando la película. Como el primer acuerdo que llega, ¿no? Vean los acuerdos de voluntades para crear y transferir derechos y obligaciones. Pero habrá incumplimiento de alguna de las partes. Total, dice Toto, soy inimputable, soy menor de edad. Y se empieza a llevar algunas de las pequeños cortes de cinta que se tenían. Pero esos cortes de cinta, antes de que veamos qué sucedió con los mismos, nos dejan entrever. Sí. ¿Por qué surgían esos cortes? Surgían porque llegaba el sacerdote y cuando eran los besos, los abrazos, tocaba su campanita y había que eliminarlos. Y ahí nos da la moral conforme al momento histórico en el cual se vive. Es interesante esta parte, ¿no? Cuando se habla de la moralidad. Sí, y entonces va cortando, y el otro va acumulando, y Toto divertísimo porque veía entre las cortinas. Pero además, en su ámbito de niño inquieto, se lleva algunas piezas y las mete en su casa y las mete en un cajón. Pero, ¿qué sucede dentro de esta trama? Ya nuestro público disfruta en ese momento. Van a un sepelio y el sacerdote va caminando con Toto de regreso. Pero pasa Alfredo en una bicicleta. Y entonces, pues ya saben, se nos lastimó Toto para que lo lleve a Alfredo en la bicicleta. Pero consciente ya de que no va a haber una negociación con él por su inteligencia. Sí. Llega y ve el espectáculo de la mamá con la hermanita de Toto, porque se incendiaron las cintas y le ponen sus golpes a Toto y regañan a Alfredo. Alfredo dice, está bien, no volverá a subir, no le haré nada, y él está convencido de ello. Lo tiene que cumplir. Pero Toto es Toto. Y como Toto dice, ¿cómo no voy a entrar? Va con la esposa de Alfredo y le empieza a llevar los alimentos. Y vemos la ternura con lo que le entrega los alimentos y cómo empiezan las fricciones porque no le puede dar el acceso. Pero en fin, en ese orden de ideas transcurre la película. Sí. Y de repente Toto está en la escuela. ¿Y quién va a llegar para ver su examen de primaria? Alfredo. Y Alfredo, pues necesita pasar. Y en cuanto lo ve, recuerden, no quiero que seas mi amigo. ¿Por qué? Porque eres muy inteligente y te convertirías en mi enemigo. ¿Y qué le hace Toto? Vean los acordeones como en todas las épocas y de todas maneras se dan. Ayúdame. La angustia de Alfredo. El otro, la sonrisa, la ironía, la picardía. No me copies. ¿Y cómo empieza la negociación? ¿Me vas a permitir que esté ahí?
y sí voy a estar y me vas a enseñar. Y entra en este acuerdo en el cual, bueno, le empieza a enseñar de alguna manera a Alfredo, a Toto, cuál es el movimiento de las cámaras, cómo se ponen los rollos. El tema de esta parte de la formador, ¿no? El ejercicio que se tiene, usted es profesor de la Facultad de Derecho, la enorme responsabilidad de ir formando generaciones, en su caso, y también el ir construyendo y creyendo en las futuras generaciones, ¿no? Así es. Y con un algo adicional, no los voy a sobreconsentir. Tienen que hacer su propio esfuerzo. Alfredo va al baño y se da cuenta Toto de que la cinta no está funcionando correctamente. Pum, 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 ya la arregló sin que se lo hubiera enseñado. Como si somos audaces, si reflexionamos los conceptos, también aprendemos. Y debemos de superar a nuestro maestro con fuerza, con entusiasmo y siempre buscando la excelencia. Vean ahí cómo va superando a su maestro. Cuando llega Toto a trabajar, que le ofrecen este trabajo, pues entra en una condición muy compleja, ¿no? Porque es un niño frente al ejercicio de estar ejerciendo su derecho a libre desarrollo, a la educación y demás, pero está realizando otras funciones. Platícanos un poco de esto. Sí. Si nos trasladáramos a este momento histórico, no sería factible, pero en ese momento la necesidad, la guerra, todo lo que había sucedido, había una fuente de ingreso como cabeza de familia que se constituye Toto. Pero por la legislación, ¿qué sucede? Tiene el que hizo el teatro que aceptar que a él le paguen y así poderle dar una fuente de ingreso a Toto para el sostén de su familia. Que es el papel que él juega en la familia, ¿no? Que es el papel que juega la familia y cómo en ese rol cada uno de ellos se va manejando. Y la broma, es una broma sensacional. Al desarrollarlo de esa manera, exenta de impuestos. Vamos a tener que ir a un corte, mi querido doctor, pero no se vayan, regresamos aquí a Cultural Derecho. El neorrealismo italiano es un influyente movimiento cinematográfico encabezado por cineastas como Roberto Rossellini y Vittorio De Sica, que se originó entre 1940 y 1950 con la búsqueda de retratar la vida cotidiana de manera auténtica y sin artificios. Está caracterizado por el uso de locaciones reales, actores no profesionales y tramas centradas en la realidad social. Abordó temas como la posguerra, la pobreza y las luchas de las personas comunes. Películas tales como Roma, Ciudad Abierta y Ladrón de Bicicletas se destacaron por su estilo visual austero y su enfoque en narrativas simples pero conmovedoras. Este enfoque influyó significativamente en la cinematografía mundial, estableciendo un estándar para la representación auténtica de la realidad en la pantalla y dejando un legado duradero en la historia del cine. Estamos de regreso aquí en Cultural Derecho para seguir platicando sobre esta película maravillosa que es Cinema Paradiso, y para ello nos acompaña el doctor Fabián Mondragón Pedrero, quien es catedrático de nuestra Facultad de Derecho y que además en el bloque anterior ya nos introdujo en diversos elementos importantes que hay en torno a esta película tan maravillosa, sobre todo tan sensible, que nos habla sobre diversos aspectos tan importantes y que además lo podemos ver a la luz del derecho. Vemos dos etapas en esta película: Toto de niño, pero después entra un proceso de Toto verlo en la adolescencia. Así es. ¿No? Y ese cambio es muy importante. Es muy importante porque empieza a desarrollar su actividad, pero tiene ahora como acompañante a Alfredo y empieza a crecer y es el encargado de la transmisión de las películas. En esa juventud suceden situaciones maravillosas. La primera de ellas, lo que es el sentimiento de empezar a filmar por sí mismo diferentes aspectos de la vida. La segunda, de que Alfredo le dice, nada de que no estudias, a estudiar.
y no por imposición, porque es en beneficio tuyo. Trabaja, estudia, y al ir estudiando tuvo su recompensa. Se encuentra la hermosa Elena. Desde que la vio, dijo, qué belleza, qué hermosura. Entonces ya vemos al joven que empieza a despertar hacia el amor. Pero al despertar hacia el amor, el respeto que sí hacia la mujer. Y aquí hay un contexto que también vale la pena de la película. Y que ella le hablaste, pues no, ya saben, cuando uno es medio tímido, medio complicado para expresarse, le hace la expresión, mira, había una princesa, sí, su príncipe, y le dijo, si dejas 100 días y vienes diario a verme, te corresponderé. Y pasaron el tiempo y en el día 99 el soldado se retiró. Y entonces le pregunta a Toto a Alfredo, ¿y por qué se retiró? Eso tú me lo tendrás que decir cuando lo experimentes. Claro. Le deja esa huella. Con Elena, tomando en consideración ese evento, le dice, voy a estar todos los días después de terminar mi trabajo en tu ventana y espero que algún día me corresponda. Pero al igual que el soldado, se da cuenta, es un convenio que él hizo, pero ella no hizo ningún convenio. Si quiere acude, si no quiere, claro, no acude. Y el momento real de la sensibilidad del ser humano. Todo esfuerzo tiene una recompensa. El último día del año, una vez más, no estuvo Elena. Se va al lugar de filmación, como estamos nosotros ahorita, claro, triste, diciendo, ¿cómo es posible que hace? ¿Y qué creen? Llegó Elena. Ese beso con tanta ternura, con tanto amor que se dieron, compensa todos los sufrimientos cuando vemos que es bello, que es dulce, que es tierno y que nos hace sentir bonito, sin necesidad de incurrir en exceso. Pero algo iba a truncar esa belleza. Tiene que ir a hacer su servicio militar Toto, Salvatore. Y por razón de tiempo no te puedo decir qué le sucede con Elena, ya que iban muy bien, se encuentra su papá, me la quieren quitar de ahí, y lo peor que tiene que decirle, me voy a hacer mi servicio. Se pierde la comunicación, la busca Toto, no la encuentra. Pero ¿qué sucede en ese momento? Regresa de su servicio militar, ve en ese momento nuestros deberes patrios, que en todo momento deberemos de cumplir, y lo que representan para cada ser humano y que no los debemos de perder. Y cuidado con ese civismo, con esa educación que tengamos desde niño que trasciende en nuestra vida. Regresa y viene una escena terrible, porque Alfredo le dice, vete, no estés aquí, aquí vas a ser uno más del montón. Tú eres inteligente, tú vas a salir adelante y quiero que te vayas, te vas a Roma y no quiero saber de ti y nunca regreses. ¡Qué dureza! Su mejor amigo y me lo corre. Pasan unos años, regresa Toto después, al inicio de esta película, estas reflexiones que lo llevan y que regresa a su lugar de origen, se percata que muchas cosas cambiaron, que quizá él mismo cambió y que quizá algunas cosas no habrán cambiado desde el lugar donde se encontraba, pero específicamente el cine desaparece. Y nos habla un poco sobre estos cambios que se han suscitado. La propia pandemia incluso nos obligó a adaptarnos a ciertas condiciones, dejar de ir al cine y empezar a ver a través de plataformas, películas. Incluso esta película uno la puede buscar ya en internet y aparece. Entonces, este proceso de adaptabilidad a las nuevas tecnologías quizá nos llevaría también a pensar que hay algo que va desapareciendo y que lo va adaptando a unas nuevas condiciones. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Así es. Veamos
que dejó a un lado el amor y se dedicó plenamente a su actividad y triunfa como productor de películas. Sin embargo, su mamá le habla y le dice, murió Alfredo. Cuando van caminando para sepultar a Alfredo, vemos ahí el ámbito humano, ve a los seres que estuvieron en el cine, pero ve un Cinema Paradiso semidestruido. Y al estar semidestruido, pregunta, ¿qué pasó? Y en un momento dado el siciliano le dice, la tecnología. Dejaron de venir al cine. Pues se fue destruyendo con el tiempo. Lo van a demoler. Y lo quiere ver antes de la demolición, pero vemos la modernidad, como también nos cambia nuestras formas que teníamos de divertirnos. En una época muy importante fue el cine, ahora ya los medios electrónicos y digitales, cómo cambia nuestra estructura, son excelentes, pero tendríamos que ver deportes si los seguimos haciendo, comidas si siguen siendo tradicionales o chatarra. Entonces, las compensaciones del pasado con el presente. Pero hay algo más, el ser humano. El ser humano en esta película, ¿a dónde nos llevó? Se destruye toda esa etapa de su vida con la caída del cine, pero cuando va regresando se da cuenta el ser humano por el ser humano mismo. Podemos cumplir nuestras metas en nuestro trabajo, pero nunca deberemos de olvidar a la familia. Y si hubiera una segunda oportunidad, el amor. ¿Por qué? En el amor, cuando verdaderamente lo encontramos en una pareja, se complementan. Y al complementarse, es más llevadera la vida. Y eso nos lleva a otro elemento, vivir en sociedad. Nos permite vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque cuando estuvo allá, ya el siciliano le hablaba de usted, porque ya no me dices Toto. No, usted es una gran personalidad. Veamos que hasta por el trabajo y las operatividades cambiamos nuestros roles. Y en cambio con la sencillez, con el lenguaje, con la educación que debemos de percibir en todo momento, podemos convivir con nuestros semejantes. Doctor, se nos ha terminado el tiempo, pero ¿algún mensaje con algo con lo que quiera cerrar? Claro que sí. Les voy a dar un mensaje que les doy a mis alumnos y que también se lo aplicaría a la película. Sean felices. Y para lograrlos, con el ser superior, con su familia, con sus amigos y hasta con los académicos. Muchas gracias. Querido doctor, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por ser parte de este programa, por ser un gran formador. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Cultural Derecho. Al contrario, un privilegio para tu servidor y amigo. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en el 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día.